En este tutorial abordaremos el cálculo del tamaño de la muestra. Un aspecto importante en la metodología de la investigación es el cálculo de la cantidad de participantes que deben de incluirse en un estudio. El tamaño de la muestra permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar para poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado, o el número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio, suponiendo que existiese realmente. El cálculo del tamaño de la muestra es una función matemática que expresa la relación entre las variables, la cantidad de participantes y el poder estadístico. La muestra de estudio debe ser representativa de la población de interés. El objetivo principal de seleccionarla es hacer inferencias estadísticas acerca de la población de la que proviene. Las razones para estudiar la muestra es que pueden estudiarse con mayor rapidez a diferencia de las poblaciones. Tienen un menor costo a diferencia de la población. En la mayor parte de las situaciones, el estudio de la población entera es imposible. Los resultados de una muestra son más precisos que los derivados de la población. Esto es por la calidad de los datos, la capacitación de quien recoge los datos, la estimación del error en los parámetros resultantes y la homogeneidad de la muestra. Los factores estadísticos que determinan el tamaño de la muestra pueden ser hipótesis, error alfa, error beta, el poder estadístico, la variabilidad, pérdidas en el estudio y el tamaño del efecto. Estos temas los veremos en próximas sesiones. Para poder determinar el cálculo del tamaño de la muestra, primero debemos identificar las características de la muestra de los estudios. En este caso vamos a hacer referencia o vamos a hacer mención de la fórmula para calcular la muestra de estudios descriptivos cuyo variable principal es de tipo cuantitativo. Las variables de tipo cuantitativo para el cálculo de la muestra tienen dos categorías: la muestra finita o infinita. La muestra finita se caracteriza porque se conoce el total de las unidades de observación que la integran. Un ejemplo es, imaginemos que ustedes quieren investigar el nivel de consumo de alcohol en los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UAP. Es decir, podríamos acercarnos a nuestra Secretaría Académica y solicitar nos proporcione el número total de la población, o incluso podemos ser más precisos, el número total por generaciones. Entonces, aquí mi población es finita. Conozco el total de las unidades de observación de mi población. En caso de que yo desee trabajar con una variable de tipo cuantitativa, de tipo finita, mi fórmula será la siguiente: n, que es igual al tamaño de la muestra, es igual a n mayúscula, que es el tamaño de la población, z al cuadrado, que equivale al valor z crítico calculado en las siguientes tablas que vamos a ver, las cuales nos hacen la referencia al área de la curva normal, llamado también el nivel de confianza. S al cuadrado es igual a la varianza de la población de estudio, que es el cuadrado de la desviación estándar que puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto, y D, que es el nivel de precisión absoluta, referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado en la determinación del valor promedio, que ahorita lo veremos. Cuando hablamos de poblaciones de tipo infinita es cuando se desconoce el total de las unidades de observación que la integran o la población es mayor. Dando continuidad con el mismo ejemplo, imaginemos que queremos investigar el nivel de consumo de alcohol, pero a nivel nacional. Entonces, eso ya se complica más, porque en verdad vamos a desconocer el total de las unidades, o posiblemente mi población sea mayor a los 100,000. Entonces, primero, determino, ¿mi población es finita o infinita? En función de eso, hago la elección de la fórmula que corresponda. Y ya en los siguientes tutoriales ejemplificaremos
de mejor manera lo que estamos comentando. Uno de los parámetros que estamos comentando que debemos determinar es el nivel de confianza deseado, es decir, el valor de Z. Y este indica el grado de confianza que se tendrá de que el valor verdadero del parámetro en la población se encuentra en la muestra calculada. Cuanto más confianza se desee, será más elevado el número de sujetos necesarios. Se fija en función del interés del investigador. Los valores comunes son 99, 95 o 90%. Hay que precisar que los valores que se introducen en la fórmula son el cálculo del área de la curva normal de estos porcentajes. Es decir, que ustedes pueden elegir cualquiera de estos niveles, pero me imagino que se preguntarán ¿y cómo determinar cuál es el más correcto? Bueno, pues va a ser en función de qué tanta confianza ustedes deseen. Es decir, que a mayor confianza será más el número de sujetos necesarios. En el caso del área de la salud, hay un parámetro estándar y por lo regular es el de el error de 5, que equivale a un 95% de confianza, y lo que equivale al valor de 1.96. Insisto, estos valores ya están establecidos. Lo único que tienen que establecer, o mejor dicho, seleccionar es el nivel de confianza que ustedes como investigadores desean establecer. Y reitero, por lo regular se utiliza el del 95% con el valor de Z equivalente a 1.96. Otro valor es el de la precisión absoluta, el valor de D, que es igual a la amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del valor real de las diferencias entre las dos proporciones en puntos porcentuales. Su uso es para dejar margen al error aleatorio exigido en el modelo lineal aditivo, el cual expresa que la observación iésima es una observación de la media, recordando que la media es igual al promedio, y eso ya lo vimos en tutoriales anteriores, pero que también está sujeto a un error de muestreo, lo que equivale a epsilon sub i. El modelo lineal aditivo más simple es iésima es igual a la media más epsilon sub i. Esa es la fórmula. También, cuanta más precisión se desee, más estrecho será este intervalo y más sujetos serán estudiados. Se fija previamente tomando en cuenta la finalidad de la investigación. En algunos casos puede requerirse una gran precisión, mientras que en otros solo se desea conocer aproximadamente entre qué valores se encuentra el parámetro. Es decir, se requiere menos precisión y por lo tanto son menos sujetos de estudio. Las precisiones absolutas comúnmente utilizadas son la mayor, que es igual a 0.1, una media de 0.05, y las más pequeñas, que es de 0.01. El tamaño de la muestra, especialmente sensible va a depender a la precisión que se elija. Y bueno, también como se menciona en Z, también ya en D ya están los valores establecidos o ya están las tablas. Entonces lo único que ustedes tienen que determinar es cuál es el valor que ustedes deberían de colocar. También en este caso, en el caso del valor de D, pues el valor que comúnmente se utiliza es el de 95%, que equivale a 0.05. Eso es en el caso de variables cuantitativas, pero también hay fórmulas cuando los estudios tienen variables de tipo cualitativo y hacemos el mismo procedimiento. Primero identifico si mi población es finita o infinita, haciendo énfasis con la misma característica, que cuando hablamos de población finita es cuando se conoce el total de la observación que lo integra. Pero en las variables de tipo cualitativas, aquí vamos a identificar el valor de P y Q, haciendo referencia que P es igual a la proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia, y el valor de Q es la proporción de la población de referencia que se nos presenta en el fenómeno de estudio.
Por lo regular, en el caso de los trabajos de investigación que están realizando, pues todos van a caer en un corte de tipo cuantitativo. Entonces aquí nada más hago referencia que también para estas hay una fórmula específica. Para el cálculo de la muestra debe de conocerse la variabilidad del parámetro que se desea estudiar, es decir, el valor de P, Q y S, el nivel de confianza deseado y la precisión absoluta. Ya habíamos comentado que en el caso del valor de Z y de D nos vamos a basar de acuerdo a la precisión que ustedes determinen, y esto también lo vamos a tomar con base a las tablas que acabamos de mencionar. Entonces, ahí ya no se trata de adivinar, sino establecen qué valor desean establecer en su trabajo. Para el cálculo de la muestra debe de conocerse la variabilidad del parámetro que se desea estudiar, es decir, los valores de P, Q y S. Aunque esto parezca paradójico, ya que de eso se trata precisamente la investigación, hay que conocer cómo se presenta en la población la variable que se quiere estudiar. La primera reflexión que salta al investigador es: si supiera cómo se presenta, no estaría diseñando una investigación para conocerlo. ¿Cómo me piden eso? Bueno, si se trata de variables cualitativas, se necesita conocer el porcentaje con el que se presenta la variable en la población. Por ejemplo, si deseamos conocer la presencia del hábito tabáquico en médicos, debemos saber qué porcentaje de médicos fuman, es decir, este es el valor de P, y qué porcentaje no fuman, es decir, este es el valor de Q, justamente en la población que deseamos estudiar. Si es en una variable cuantitativa, ¿cuál es la desviación estándar con la que se presenta en la población? Por ejemplo, si queremos realizar una investigación para establecer los picogramos séricos de nicotina en los fumadores, debemos de precisar la media que esperamos encontrar y su desviación estándar. Se puede apreciar el que nos pidan los datos de algo que aún no estudiamos resulta sumamente confuso. Sin embargo, sí hay una solución a este problema. Estos datos los podemos obtener de tres formas. Primero, de estudios reportados en revistas con una población parecida o similar a la que queremos estudiar. Otra forma para obtener estos datos es con un estudio piloto con 25 sujetos, aunque por lo regular los pilotos deben de ser con 30 o 50 sujetos. Y la tercera, si no se puede lo anterior, se asigna la máxima probabilidad con que se puede presentar la variable en cuestión, que es en variables cuantitativas el 50% y en el caso de variables cuantitativas se determina entre el valor máximo y mínimo deseable, es decir, sacamos el rango y se divide entre 4 y por lo tanto tiene una cierta aproximación de la desviación estándar, es decir, ubicamos los cuartiles. Para hacer o realizar los estudios pilotos se recomienda incluir o realizar estos con un número de participantes entre 30 y 50. Y debemos o las estrategias para minimizar el número necesario de participantes es corregir o conseguir una población homogénea desde los criterios de selección, disminuir la variabilidad de las medidas, aleatorizando o formando bloques, y aumentar la frecuencia de aparición del fenómeno de interés, por lo que debe de aplicarse siempre que sea posible. Y hasta aquí nos quedamos con la parte teórica del cálculo del tamaño de la muestra.